reading from the book Lectura del libro de Daniel. King Nebuchadnezzar En aquellos said, días el rey Nabucodonosor dijo, es cierto, Sidrac, Misac y that Abednego, you will not que serve no respetan a mis dioses ni adoran la estatua que he erigido. that I set up. Miren, Be ready now to si al fall oír tocar la the statue. trompa, la flauta, la cítara, Whenever you el hear laúd, the el sound of the arpa, trumpet, la flute, vihuela y lyre, todos harp, los demás psaltery, instrumentos, bagpipe, ¿están and all the other dispuestos musical a instruments, postrarse adorando likewise, la shall estatua be que he instantly hecho? cast into the white blazing Háganlo, pero furnace. si no la adoran, serán arrojados al Stop, punto al horno I deliver encendido. you out of my ¿Y hands. qué Dios los librará de mis manos? Shadrach, Meshach, and Sidrach, Abednego Misac y answered Abednego King Nebuchadnezzar, contestaron, Majestad, there is no need for a us to eso no defend tenemos ourselves por qué before you in responder. this matter. If our God, El who Dios a is quien faithful, veneramos puede will save librarnos us del from the horno hand of the encendido y furnace, nos and librará deliver de us tus from it, manos. O king, may he Y save aunque us. no lo haga, But conste, even if he will not, Majestad, know, O king, que no that we will not serve veneramos a tus dioses ni nor adoramos la the estatua de oro statue que has which you erigido. set up. King Nebuchadnezzar's face Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Shadrach, Abednego, Meshach, y and con el Abednego rostro desencajado por la burned in the rabia, furnace mandó encender el 7 horno times more 7 veces más fuerte que de that some of the costumbre, strongest men y ordenó a sus soldados más like robustos Shadrach, que Meshach, atasen a and Sidrac, Abednego Misac y and Abednego, cast them into y the los white echasen blazing en el furnace. horno encendido. Nebuchadnezzar rose El up rey los and oyó asked his cantar advisors, himnos, extrañado. did we not cast Se three levantó y al ver los vivos out into the preguntó fire? estupefacto a sus Assuredly, consejeros, O king, they ¿no were eran four tres los men. hombres He que replied, atamos y echamos al horno? I see four men, Le respondieron, Shadrach, así es, Meshach, and majestad. Abednego, Preguntó entonces, ¿cómo es que walking veo in the fire, 4 hombres sin atar, and the fourth paseando por el standing beside horno God? sin sufrir nada? Nebuchadnezzar Y exclaimed, el cuarto parece un ser blessed divino. be the God of Shadrach, Nabucodonosor Meshach, and entonces dijo, Abednego, bendito sea el who Dios sent de an angel Sidrac, to deliver the Misac y servants who Abednego, trusted in que him. envió un ángel a salvar a sus They siervos disobeyed his que, royal command confiando en él, and yielded to their desobedecieron el idols. decreto real Rather than y, serve or y worship, prefirieron arrostrar el they fuego set their own antes que gods. venerar y adorar a otros dioses que el suyo. Verbum Domini. Glory and praise A forever. ti y gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los Blessed are siglos. you, O Lord, Bendito eres, our Señor, fathers, Dios de nuestros padres. praiseworthy and exalted A above all ti forever. gloria y alabanza por los Blessed is your siglos. holy and glorious name, Bendito tu nombre santo y praiseworthy and glorioso. A exalted él gloria y above all alabanza por for los all siglos. ages. A ti gloria y alabanza por los siglos. Blessed are you in the temple, Bendito eres en el templo de tu santa gloria. praiseworthy A ti and gloria y exalted above alabanza all por los forever. siglos. A ti gloria y alabanza por los Blessed are siglos. you on the Bendito throne of your eres kingdom, sobre el trono de tu reino. praiseworthy and exalted A above all ti forever. gloria y alabanza por los siglos. Blessed are you who look Bendito into eres the tú que depths, sentado sobre from your throne querubines upon the sondea cherubim, los abismos. praiseworthy A and ti exalted gloria y above all alabanza por los forever. siglos. A ti gloria y alabanza por los Blessed are siglos. you in the Bendito firmament eres of heaven, en la bóveda del praiseworthy cielo. and A glorious ti forever. gloria y alabanza por los siglos. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Alabanzas y honor a ti,
Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to those En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que les han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Les replicaron: nosotros no somos hijos de prostituta, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Verbum Domini. Have you ever seen a picture of this man? ¿Alguna vez han visto una foto de este hombre? Es un hombre japonés, siervo de Dios. Su causa ha sido abierta por la arquidiócesis de Nagasaki, Japón. Su nombre es Takashi Nagai. Vivió una vida muy notable. Nació en 1908 en Japón, estudió medicina y fue uno de los estudiantes con mejores calificaciones en su clase en Nagasaki, pero era ateo y en cierta ocasión, cuando los alumnos tenían que hacer disección de cadáveres, él se dijo a sí mismo: esto es meramente material. La idea de que hay un alma ahí es mera fantasía. Pero hubo algo que le hizo cambiar de opinión, y fue la muerte de su propia madre, que murió súbitamente de un derrame. Y cuando estaba moribunda de ese derrame, la visitó en su lecho de muerte y ella lo miró directamente a los ojos. Y él recordó que ella siempre lo había amado tan generosamente y de manera tan sacrificada durante toda su vida. Y tuvo una intuición. Él dijo que el espíritu continúa viviendo. No era capaz de imaginar que el espíritu sencillamente se extingue. Así que empezó a hacerse preguntas más profundas. En Nagasaki, él se estaba hospedando con una familia católica. En aquel entonces, Nagasaki era centro de catolicismo. Me parece que sigue siendo así hasta ahora. Y había una catedral ahí dedicada a la Inmaculada Concepción. Así que él se estaba hospedando con esta familia y ellos rezaban por él, rezaban para que él llegase a creer. Y le invitaron a ir a misa
de gallo. Y fue ahí que tuvo una experiencia mística con el Señor, en donde él cuenta, sentí la cercanía de alguien a quien no conocía aún. Sentí que alguien estaba cerca a mí, a quien no conocía aún. Él nunca se había olvidado de las palabras de la homilía en el sacerdote aquella noche. Y esto es lo que dijo ese sacerdote acerca de la encarnación del Señor. Dijo, aquí tenemos una humildad que nuestras mentes saben es verdad. Hacernos libres. Palabras del Evangelio de hoy, palabras del Señor. El sacerdote estaba señalando hacia la encarnación, el verbo que se hizo carne. Aquí tenemos una humildad que nuestras mentes saben es verdad. Hacernos libres. Aquí tenemos la salvación que anhelan nuestros corazones. ¿Cómo podemos quejarnos de dificultades cuando la Sagrada Familia aceptó las tinieblas de dolor en esa noche? Porque era el plan del Padre. Son palabras que él nunca olvidó y siempre fueron una luz que lo guió durante su vida. Él tuvo que servir en las Fuerzas Armadas mientras él estaba ahí en la familia católica, la familia Moriyama. Su hija Midori, con quien finalmente se casaría, le mandó un catecismo. Así que se puso a leer el catecismo. Había leído a Blas Pascal, y una de las razones por las cuales le gustaba a Pascal era porque, al igual que él, era un científico brillante y, sin embargo, fue un hombre de fe. Así que él se preguntaba, este hombre, que fue un científico tan brillante en el siglo XVI, ¿por qué creía? ¿Por qué tenía fe? Así que él leía a Pascal. Como ya conté, más adelante se casaron. Habían de tener 4 hijos, 2 de ellos murieron en la infancia, pero aquel asiago día, el 9 de agosto de 1945, la bomba atómica fue lanzada en Nagasaki, pero él y sus 2 hijos que habían sobrevivido estaban en el campo, así que sobrevivieron, pero su esposa no. Ella murió, y cuando buscaron su cuerpo encontraron que ella había estado sosteniendo en la mano el rosario cuando explotó la bomba atómica. Pero su reacción ante ello fue algo muy notable. Él escribió libros, él se encontraba muriendo de leucemia, era radiólogo y en aquel entonces la radiología se encontraba en su infancia y no tenía películas, así que él miraba las radiografías directamente, así que estaba siendo expuesto a los rayos X una y otra vez por los pacientes que él atendía. Así que cuando se encontraba moribundo en esa época, él escribió 10 libros y tuvo un efecto muy grande. Él fue uno de los grandes motivadores hacia la paz en la época de Japón después de la guerra. Helen Keller la visitó como embajadora de buena voluntad de parte de Estados Unidos. El emperador de Japón lo visitó. El Papa envió un emisario para visitarlo por este gran impacto que tuvo. Pero escuchen algunas de las palabras que él pronunció que son muy admirables. Esto fue después de la explosión nuclear. Él dijo, camino con Dios en la desolación fantasmal de Orakami. Esto es un distrito de Nagasaki, donde cayó la bomba. Y finalmente encuentro la profundidad de la amistad del Señor. Mientras que mi mirada deambulaba sobre la tierra, descubrí que dentro de mí no había ni arrepentimiento ni tristeza al haber perdido todo. Cuando me di cuenta que lo que tenía que buscar era algo que nunca muere,
Una esperanza nueva entró en mi corazón. Estaba empezando una vida nueva. Necesitaba buscar algo que nunca muere. Cuando estaba mirando toda esa desolación, después de haber perdido a su esposa. A propósito, él se convirtió al catolicismo antes de casarse con su esposa Midori, pero ahora se convirtió en un hombre de gran fe y habrán notado en sus manos, este es su tiempo de luto de 6 meses, tiene en las manos el Santo Rosario. Y la devoción a la Virgen era muy importante para él. Así que el 9 de agosto fue cuando esa bomba aterrizó. El 23 de noviembre de ese mismo año, 1945, celebraron una misa de requiem fuera de las ruinas de la Catedral de Origami. Así que celebraron una misa por todos los que habían muerto ahí. Y como era un líder en la comunidad católica, le pidieron que diga algunas palabras. Y esto es lo que dijo, que es algo notable. Me gustaría relacionar con la primera lectura de hoy, en especial esos 3 hombres en el horno encendido que fueron lanzados ahí por su fidelidad a Dios. Esta es en la misa de Requiem frente a las ruinas de la catedral, el 23 de noviembre de 1945. ¿Acaso no fue Nagasaki la víctima elegida, el cordero sin mancha, sacrificado como holocausto en un altar de sacrificio, expiando por los pecados de todas las naciones durante la Segunda Guerra Mundial? Solo este holocausto en Nagasaki fue suficiente y en ese momento Dios inspiró al emperador a que emitiera la sagrada proclamación que puso fin a la guerra. El rebaño cristiano de Nagasaki fue fiel a la fe a través de 3 siglos de persecución. Durante la reciente guerra, rezó incesantemente por una paz duradera. Aquí tenemos al cordero único y puro que tenía que ser sacrificado como holocausto en su altar, de manera que muchas millones de vidas pudiesen ser salvadas. La guerra terminó y él pasaría el resto de su vida contemplando el sufrimiento redentor, como compartimos el sufrimiento de Cristo en propiciación por los pecados y también para la salvación del mundo. Aquí tenemos una hermosa foto de él con sus 2 hijos cuando está muriendo de leucemia. Vivió durante 6 años más y él escribe y pueden ver el amor de sus hijos y de él por sus hijos. Y él escribiría especialmente palabras para ellos, para que después de que muriera recordaran. Y aquí tenemos lo que escribió, lo que les escribió a ellos. Queridos hijos, amen a sus prójimos como ustedes mismos. Esta es la palabra que les dejo. Es por esta palabra que comienzo este documento y quizás a través de esta que lo concluiré. Y una vez más por él que lo resumiré. En las ruinas de su propia casa, él habría de construir una choza de 6 por 6 pies de medida, y ahí es donde él estaba con sus hijos y también donde solía atender a sus pacientes. Le llamaba su ermita. Así que les dijo, amen a su prójimo como ustedes mismos. Y es algo que él vivió hasta el final de su vida. Pero cuando miramos las lecturas de hoy, tenemos a los jóvenes que fueron lanzados al horno encendido, y en el salmo de hoy tenemos el himno que canta con una sola voz rindiendo alabanza a Dios. Pero también tenemos una oración que la precede, una oración de un joven, Isaías, que los babilonios llamarían Abednego, y Isaías está rezando diciendo que no tenemos lugar donde ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque estaban en cautiverio en Babilonia y el templo donde ofrecían sacrificio ahora estaba destruido.
Pero él dice algo dramático. Sin embargo, con corazones arrepentidos y espíritus humildes, que seamos aceptados como si fuésemos holocaustos de machos cabríos y toros con decenas de miles de corderos cebados, y que nuestro sacrificio esté ante tu vista el día de hoy, y que confiemos en ti. Oserías, pues, confiaba que nuestro sacrificio, ese es el sacrificio que te ofrecemos a ti, Señor. Eso es lo que el siervo de Dios, Takashi Nagai, entendió al contemplar cuál es el significado de todo esto. ¿Acaso carece de significado? Pero él vio que que ese centro de catolicismo, Nagasaki, que ese fue el sacrificio que puso fin a la guerra, que compartió en el sacrificio de Cristo. Y él rezó para que Nagasaki fuese el último ataque nuclear en la historia del mundo. Y que así sea, que nunca más ningún pueblo conozca esto otra vez. Lo pedimos a través del ejemplo y las oraciones del siervo de Dios, Takashi Nagai, y su propio ejemplo, que el último ataque nuclear en el mundo haya sido este. Él escribió un libro titulado Las campanas de Nagasaki, y concluiré con lo siguiente. Cuando yo visité Nagasaki con la Madre Angélica, de hecho ella estaba buscando abrir quizás un monasterio en Nagasaki. Compré un libro titulado Las campanas de Nagasaki que él escribió, y yo no conocía la importancia de este hombre en aquel entonces, pero en ese libro él escribió acerca de el 9 de agosto. Él dijo, el 9 de agosto la bomba fue lanzada. El 23 de noviembre celebraron la misa de Requiem frente a las ruinas, pero se acerca la Navidad y esas campanas de la catedral, él quería escucharlas tañer otra vez, así que él se puso a cavar entre las ruinas y encontraron las campanas. Y la víspera de Navidad volvieron a tañer las campanas. Este sería señal de esperanza, de que Cristo es nuestra esperanza durante este tiempo de pasión, que es la quinta semana de Cuaresma y Semana Santa. Pensamos especialmente en la pasión del Señor y cómo Él dijo lo siguiente. Y voy a concluir con esta cita de Takashi Nakai. Querido Dios, gracias por permitir a Midori morir rezando. Ella murió con el rosario en las manos. Madre de los dolores, gracias por acompañar a la fiel Midori en la hora de su muerte. Bondadoso Jesús, Salvador nuestro, tú sudaste sangre y cargaste una pesada cruz hacia tu crucifixión. Y ahora has derramado luz de paz en el misterio del sufrimiento y la muerte sobre Midori y sobre mí. El sufrimiento de Cristo y su muerte da significado a nuestro sufrimiento y muerte. Así es como Él murió, con una sonrisa en los labios, con esperanza de que el Señor estaba con Él en todo momento y que ahora lo iba a recibir de brazos abiertos a la vida eterna.